Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los sistemas jurídicos más influyentes del mundo, uno que, curiosamente, no se construyó tanto con libros, sino con decisiones. Hoy hablamos del sistema del common law. A ver, si alguna vez han visto una serie o una película de juicios, seguro que escucharon la palabra precedente una y otra vez, ¿no? Se menciona casi como si fuera una ley sagrada. Bueno, esa simple pregunta es en realidad la puerta de entrada para entender toda una tradición jurídica. Este va a ser nuestro recorrido de hoy. Vamos a empezar con la definición básica. De ahí viajaremos a sus orígenes. Después vamos a entender cuál es su motor principal. Lo compararemos con otros sistemas. Y para terminar, veremos el impacto global que ha tenido. Muy bien, empecemos por el principio. Para entender todo lo demás, primero necesitamos una definición clara. ¿Qué es exactamente el common law? La clave de todo esto está en dos palabras: decisiones judiciales. A diferencia de otros sistemas, el common law no nació de un gran libro de reglas escritas por un parlamento. No, para nada. Se fue construyendo poco a poco, caso por caso, decisión tras decisión, por los propios jueces a lo largo de los siglos. Y esto nos lleva de inmediato a la primera gran diferencia. En el mundo hay, principalmente, dos grandes familias de derecho. Mientras que el common law se basa en la jurisprudencia, o sea, en las decisiones de los jueces, el derecho civil, que es el que se usa en la mayor parte de Europa continental y América Latina, se basa en códigos escritos y detallados. Piénsenlo así, uno es como una enorme biblioteca de casos resueltos, el otro es más como un manual de instrucciones. Ahora, para entender por qué este sistema es como es, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos a sus raíces, la Inglaterra de la Edad Media. La historia arranca con un problema. Después de la conquista normanda, Inglaterra era un desorden de leyes locales. Cada pueblo tenía las suyas. Entonces, al rey Enrique II se le ocurrió una idea que fue revolucionaria para la época: enviar a sus propios jueces a recorrer el reino. Su misión: resolver disputas aplicando un solo criterio, una ley que fuera común para todos. Y más tarde, la famosa Carta Magna consolidó esa idea de que había una ley que estaba por encima de todos, incluso del propio rey. Y aquí viene el momento que lo cambió todo. Esos jueces que viajaban por el país no solo tomaban decisiones, sino que, muy importante, las registraban. Empezaron a crear los llamados yearbooks y reports, que eran colecciones de casos para que otros jueces pudieran consultarlos. Al compartir y seguir estas decisiones pasadas, poco a poco, empezaron a tejer una red de principios legales que se aplicaba en toda Inglaterra. Así, literalmente, nació una ley como... Bueno, ahora sí llegamos al corazón del sistema, al concepto que lo mueve todo. Si el common law fuera un motor, el precedente sería sin duda su combustible. El nombre técnico es stare decisis, una frase en latín que significa algo así como mantenerse con lo ya decidido. El proceso es súper lógico y lo que busca es consistencia. Un juez no parte de cero. Lo primero que hace es buscar cómo otros jueces resolvieron problemas parecidos en el pasado. Luego aplica esa misma lógica para asegurarse de que la ley sea predecible y trate a todos por igual. Y claro, cada nueva decisión se suma a esta enorme cadena de razonamiento. Hay una cita famosísima del jurista Oliver Wendell Holmes Jr., que lo resume de una manera brillante. El common law no es un sistema abstracto, como si fueran matemáticas. Es un organismo vivo, que ha evolucionado a través de la experiencia real, de los conflictos humanos y de las miles de decisiones que tomaron los jueces durante cientos y cientos de años. Esta diferencia entre sistemas se vuelve todavía más clara cuando comparamos el papel que juega un juez en cada una de estas dos grandes tradiciones jurídicas. Miren, esta tabla muestra las diferencias fundamentales. En el common law, el juez es casi como un árbitro en una competencia entre dos partes, y su decisión, ojo, puede crear una nueva norma legal. En cambio, en el derecho civil, el juez es más bien un investigador que se dedica a aplicar una ley que ya está escrita en un código. Esto da lugar a dos tipos de procesos totalmente distintos: el adversarial, que es una especie de contienda para ver quién convence al juez, y el inquisitorial, donde el juez toma un rol mucho más activo para investigar y encontrar la verdad. Ok, pero ¿cómo se aseguran de que los precedentes se respeten de forma ordenada y no sea todo un caos? Bueno, la respuesta está en una jerarquía judicial muy clara. La estructura es como una pirámide. Las decisiones de los tribunales de arriba, como la Corte Suprema, son vinculantes, o sea, son obligatorias para todos los tribunales que están por debajo.
Esto es absolutamente crucial. Es el mecanismo que garantiza que el principio de stare decisis realmente funcione. Un juez de un tribunal de condado no puede simplemente ignorar una decisión del tribunal de apelación. Esta jerarquía es el esqueleto que sostiene todo el edificio del common law. Y claro, dentro de esta estructura hay algunas figuras que tienen una influencia enorme. Por ejemplo, históricamente el Master of the Rolls ha sido una figura clave en cómo ha evolucionado el derecho en casos no penales, el derecho civil inglés, simplemente por la cantidad de casos importantes que pasan por su tribunal. Esto nos recuerda que al final del día hay un elemento muy humano en la creación de la ley. Ahora, lo más increíble es que este sistema, que nació en una pequeña isla europea, no se quedó ahí. Su influencia se expandió por todo el mundo hasta convertirse en uno de los modelos legales más extendidos del planeta. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se exportó un sistema que estaba basado en miles de decisiones judiciales dispersas? Bueno, en gran parte fue gracias a juristas brillantes como Sir William Blackstone. Sus comentarios fueron el primer intento exitoso de recopilar, organizar y explicar los principios del common law de una manera clara y sistemática. Este libro se convirtió en una especie de Biblia legal, no solo en Inglaterra, sino también en las colonias americanas, y sentó las bases del sistema legal de lo que hoy es Estados Unidos. El resultado lo vemos claramente hoy. Desde América del Norte hasta Asia y África, una gran parte del mundo, casi siempre países que formaron parte del Imperio Británico, opera bajo los principios del common law. Obviamente, cada país lo ha adaptado a su manera. En la India, por ejemplo, coexiste con leyes personales basadas en la religión. Pero la base, la idea fundamental del poder del precedente judicial sigue siendo la misma. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta muy relevante para hoy en día. La gran fortaleza del common law es su estabilidad, que está basada en la sabiduría del pasado. Pero su mayor desafío es cómo adaptarse a un futuro con problemas que los jueces de hace siglos ni siquiera podrían haber imaginado. Ese equilibrio entre la tradición y la innovación sigue siendo el debate central de este sistema legal tan fascinante.